los últimos días se han llenado de anuncios de distintos actores políticos, partidos, movimientos, insinuando ya candidatos para las elecciones. También el día de ayer, como hemos informado, se dio un significativo cambio en el equipo de ministros de Lenín Moreno, que ha refrescado su gabinete con miras a los próximos 10 meses, los últimos en los que estará en el poder. Damos la bienvenida a Marco Zalamea. Él es profesor, analista, investigador de la Universidad de Cuenca. Le damos la bienvenida al licenciado Zalamea. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se perfila este último periodo, esta recta final del gobierno de Lenín Moreno. Le escuchamos. Sociólogo Zalamea, si se encuentra en línea. Es su micrófono. Es su micrófono. Bueno, ahora en realidad creo que, dado el altísimo desgaste que está teniendo el gobierno actual, agudizado por su equivocado manejo de la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis ética, expresada en la vorágine de casos de corrupción, justamente pues hecho eclosión en el marco de la pandemia, este es un gobierno que estará contando sin duda para terminar su gestión. En algún momento ya había incluso señalado que este es un gobierno que va a terminar su periodo prácticamente por inercia. Desde esa perspectiva, pues, solamente se puede decir de que va a ser un mediocre gestor de la crisis durante los próximos meses, donde la atención va a ir centrando, pues, amén de el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria, sobre todo en el relevo que ocurre en el marco del proceso electoral de octubre de 2021. Con respecto a las expectativas del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República, hay muchos nombres que son materia de especulación. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué perfil debería tener y por dónde cree que va a ir Lenín Moreno con respecto a este nombramiento? Bueno, mucho, como dice usted, se ha especulado respecto a nombres, a personas. Inicialmente se hablaba de que muy probablemente podría encabezar la terna la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo. Si es que eso ocurre, pues no será sino un premio a la labor que ella ha tenido básicamente como la vocera principal del gobierno actual. Sin embargo, si es que eso sucede, también va a ser una terna que va a generar algún tipo de polémica, toda vez que ha sido una ministra puesta en entredicho, muy cuestionada, y que incluso pues logró generar una expectativa en la Asamblea Nacional de un probable juicio político que finalmente no se materializó. Entonces veo complicada la situación, el gobierno debe estar analizando bien, puede contar con otros nombres que a lo mejor no sean figuras tan emblemáticas del gobierno como María Paula Romo. Sin embargo, yo considero que en el fondo quien llegue a la vicepresidencia de la República es un tema más bien totalmente intrascendente, que tiene poca importancia, ¿no? Justamente porque se trata de una figura que constitucionalmente pues no tiene un rol específico. Y por otro lado, pues siendo un gobierno ya a la deriva, un gobierno que está en los últimos meses, más bien eso se hace para cumplir la formalidad pues y el rol que obliga a la Constitución en este sentido de tener un vicepresidente o vicepresidenta de la República. ¿Y cómo vería usted una acción que de darse sería sorpresiva, anunciada por el propio protagonista? Estamos hablando del presidente de la AME, alcalde de Paute, Raúl Delgado, quien en declaraciones que trascendieron en la prensa había señalado que Otto Sonnenhösner le dijo que él había recomendado que le incluyan en la terna para vicepresidente. Bueno, digamos, yo creo que el vicepresidente pues ha dicho que va a dar algunos nombres, ya ha dicho según las versiones del propio alcalde de Paute. Veo difícil pues que los nombres que sugiere el vicepresidente vayan finalmente en la terna y mucho menos pues de que el gobierno esté considerando pues elegir a alguien sugerido por Sonnenhösner en calidad de vicepresidente de la República. Hay que recordar que una de las razones, si no la principal o la de fondo de la renuncia del vicepresidente de la República, tuvo también que ver con el tema de ciertos conflictos, contradicciones al interior del propio gobierno, donde se significaba un conflicto soterrado entre un grupo presidido por
ruptura de los 25, cuya cabeza visible es la ministra de Gobierno, que es el grupo que finalmente termina teniendo la hegemonía dentro del gobierno, y por otro lado, el vicepresidente renunciante, que de una u otra manera se quedó solo. Por eso es que en el discurso de renuncia el vicepresidente de la República habla de que lo hace porque para él la vicepresidencia se ha convertido en un impedimento desde su perspectiva para seguir sirviendo al país, lo que da cuenta pues de ciertas contradicciones que han habido al interior del gobierno, sobre todo, no digo tanto con el presidente de la República, pero sí con el grupo hegemónico dentro del gobierno. Marco, muy buenos días. En este contexto, y aunque usted manifiesta que quizás podría resultar intrascendente el tema de la vicepresidencia en esta coyuntura política, sin embargo, ¿cómo ve usted políticamente al interior de la Asamblea? ¿Cómo están las fuerzas políticas para apoyar o no el nombre que pueda plantear el gobierno nacional, quien encabece la terna que será emitida por el presidente de la República? Se espera que esta llegue hoy mismo a la Asamblea Nacional. El gobierno de Moreno y con todos estos conflictos internos a los que usted acaba de hacer referencia, es un gobierno políticamente débil, profundamente débil. ¿Cómo ve usted esta coyuntura ya política para la designación dentro de la Asamblea? Tan débil que no tiene ninguna capacidad de negociación política. Por eso mismo es que le conviene al gobierno poner a un hombre, a una persona encabezando la terna, o también en el marco de otros nombres de la misma terna, que no tengan, digamos, algún tipo de reparos, de cuestionamientos. Si es que le pone a la ministra de Gobierno, repito, eso va a generar reparos, va a generar cuestionamientos, y sobre todo un conflicto sin duda innecesario. Recordemos que el socialcristianismo quiere jugar pues a la oposición política, y la figura más importante del gobierno, repito, ha sido la ministra de Gobierno. Los legisladores de Creo, Castañer, uno de ellos, también planteó en su momento un juicio político a la ministra de Gobierno. Y hay otros sectores como el correísmo que también estarían interesados en generar problemas respecto a la designación del vicepresidente de la República, de tal manera que al gobierno le conviene más bien que alguien que no genere polémica, quizás más bien una persona que no haya tenido mucha visibilización dentro de la gestión gubernamental, sería lo ideal desde la perspectiva gubernamental. Van a llegar también momentos de evaluación, usted ha señalado, y de lo que le escuchamos, sociólogo Zalamea, no le da a usted oportunidad al gobierno para que en los 10 meses pueda corregir su imagen, lo ve muy difícil. Y hay realmente una serie de situaciones que, si bien el gobierno intenta trasladarlas en su responsabilidad al gobierno que le antecedió, hay que recordar que ha estado ya por 3 años en el poder Moreno, a más de que él fue parte del gobierno anterior. Y en estos días en los que se realizan cambios en las entidades, cierre de entidades públicas, etcétera, se van dando ciertos balances. Señalábamos hace pocos segundos de que el sitio que se ha abierto para el cierre de las empresas públicas recoge que entre el 2012 y el 2020 hubo una pérdida en 8 empresas públicas de casi $700 millones. Por otra parte, el día de ayer hablábamos con un destacado economista ecuatoriano, más allá del criterio que sabemos que usted tiene sobre su neoliberalismo, Augusto de la Torre, nos decía que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del frío análisis de las cifras, no tiene salvación. El sistema de salud sabemos cómo está, el sistema de pensiones, de jubilación, está prácticamente desfinanciado, y señaló que si bien el gobierno hará lo posible porque se mantenga el sistema de pago de jubilaciones, de pensiones, en lo que resta del gobierno, será la primera acción que tendrá que hacer el próximo gobierno, una intervención drástica en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con temas como este que le pongo para su análisis, ¿cuál será el balance que el gobierno de Lenín Moreno nos va a dejar? Bueno, un balance, digamos, totalmente negativo. Lastimosamente es así, visto con objetividad los indicadores cuantitativos y cualitativos de su gestión. Usted mismo acabó de señalar al principio, Gustavo, una evaluación de la gestión de las empresas públicas que dejan importantes pérdidas. Quiere decir de que efectivamente pues, no se planteó una iniciativa
para tratar de generar una forma de gestión distinta que restaure de una u otra manera pues indicadores de gestión positivos con respecto a la gestión que hubo en el gobierno anterior. Además, el tema de la seguridad social es un tema realmente de una crisis crónica, agudizada en los últimos meses, y justamente por el mal manejo político que ha hecho el gobierno de esa institución. Todo el tema del reparto, por ejemplo, del sistema sanitario público a cambio de favores políticos a grupos políticos delincuenciales o a delincuentes que en su momento quisieron fingir de políticos, muchos de ellos hoy en la Asamblea Nacional, da mucho que desear respecto a la herencia que va a dejar el gobierno, no solamente, repito, en el manejo de la situación económica, de la situación social, sino sobre todo en el manejo, digamos, de una situación ética por el manejo irregular de los fondos públicos. Lastimosamente, pues este es el momento donde el ejercicio del poder no le da posibilidades para que pueda ser encausado en algunos casos que también involucran al propio gobierno en temas de corrupción. Habrá que esperar de que llegue el próximo gobierno. Posiblemente esa sea una también de las motivaciones para la renuncia del vicepresidente de la República. De alguna u otra manera, pues quiere entender un presidente aliado si eventualmente llega a ganar el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner la presidencia de la República. Una suerte de cubrirse las espaldas. Y por otro lado, también el gobierno es tan débil, es tan desgastado y tiene muy poca previsión respecto a que puede mejorar su imagen, de que el propio vicepresidente pues renuncia con meses de anticipación para no tener que cargar sobre sus espaldas el peso del desgaste político que ha tenido el gobierno. ¿Pero usted cree que tiene alguna posibilidad Otto Sonnenhösner de desligarse de este balance? Sin duda, en la política todo se calcula y la estrategia político de campaña electoral futura lo hace que efectivamente haya sido asesorado en el sentido de que tiene que dar un paso al costado en este preciso momento. ¿Qué hubiera significado si él se quedaba? Simplemente pues la factura del desgaste político del gobierno impedía que las posibilidades y perspectivas político-electorales le favorezcan más adelante. Sin embargo, eso no quiere decir que con su salida de este momento, pues igual no va a tener que también cargar por lo menos una parte de la factura de las críticas que ha recibido el gobierno por su mala gestión. En otros desarrollos de la política ecuatoriana han empezado a surgir ya una serie de nombres de potenciales candidatos a la presidencia de la República, así como anunciadas renuncias a esta posibilidad, como la que hizo el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, y hay el anuncio también que Fernando Balda, otro activista político, ha ratificado el día de ayer de que él sí irá a la presidencia de la República. ¿Cómo mira usted el panorama en cuanto a estas distintas opciones que se van presentando o globos de ensayo que se van lanzando? Bueno, hasta este momento podemos decir de que el escenario político electoral se va a presentar bastante disperso, bastante fragmentado. El desistimiento de la candidatura presidencial por parte del alcalde o exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de una u otra manera movió el tablero político, porque una cosa es las elecciones con Nebot. Yo siempre he manifestado de que el principal obstáculo, por ejemplo, para que Guillermo Lasso tenga posibilidades reales de ganar la presidencia de la República ha sido la presencia de Nebot como candidato. En este momento, pues, la derecha se consolida básicamente con dos figuras fuertes. Por un lado, Guillermo Lasso y Yacine Nebot, que tiene más posibilidades porque una parte importante electoral de Nebot sin duda va a orientarse a favorecer con su voto a Guillermo Lasso. Y por otro lado, el otro candidato que asomaría con fuerza, pues dependiendo, habrá que ver cuál es la dinámica de su crecimiento más adelante, es el vicepresidente renunciante de la República. Pues, sin embargo, también ahí van a asumir otro tipo de figuras. Andrés Páez, por ejemplo, que también ha anunciado su intención de ser candidato a la presidencia de la República, que responde también de una u otra manera a la política que ya ha estado presente en el país desde hace no solamente años, sino décadas. Él surgió en la izquierda democrática, estuvo como candidato a vicepresidente con Creo. Hoy podríamos decir también que se ubica dentro de esa tendencia política de la derecha tradicional. Usted ha citado también el nombre de Fernando Balda. No le veo muchas posibilidades. Creo que él un poco se ilusiona sobre la base de que él ha sido víctima efectivamente
de un intento de secuestro en la República de Colombia, pero creo que no es suficiente como para tener aspiraciones fuertes de llegar a la presidencia de la República. Pueden asomar también otro tipo de nombres. Se ha hablado de la presencia de Isidro Romero, expresidente de Barcelona. Entonces, algunas figuras van a estar presentes de bastante, digamos, número en el marco de la tendencia política de derecha. Esto en el marco de la tendencia de la derecha, pero ¿qué le dice a usted? ¿Qué rol va a jugar Unidos por la Esperanza, que fue presentado públicamente por el expresidente de la República, Rafael Correa? Sabemos que el correísmo sigue manteniendo un porcentaje importante de aprobación, y este Unidos por la Esperanza mostró también algunos rostros. Bueno, el propio compromiso social del exministro de Inclusión Económica y Social, hoy detenido, y que auspició al correísmo en el último proceso electoral, pero también le pudimos ver, por ejemplo, a Jimmy Jairala, el exprefecto de la provincia de El Guayas. Entonces nos gustaría un poco conocer también cuáles las lecturas que tiene usted respecto del rol que podría jugar Rafael Correa en esta intención de la gente afín o de la gente que le sigue y le acompaña, de que él podría retornar al país a ser candidato, o que los candidatos que él auspicia de alguna manera podrían o no heredar este porcentaje de votación. Bueno, querramos o no, hay que hacer cierto de que la presencia del correísmo va a ser protagónico en el próximo proceso electoral. Yo he insistido de que Correa puede ser candidato si es que efectivamente los tiempos políticos se sobreponen sobre los tiempos jurídicos. ¿Qué significa esto? Que si no hay una sentencia en firme hasta la finalización de las inscripciones de candidaturas, efectivamente Correa podría ser incluso candidato a vicepresidente de la República. Más allá de que este tema puede resultar jurídicamente controversial, creo que esto lo establece el reglamento, de que tiene que haber una presencia, ¿no es cierto?, física del candidato. Sin embargo, la ley de elecciones del Código de la Democracia no conlleva precisamente, digamos, una característica de esta naturaleza para tener aprobada la candidatura, y está siempre por encima de la ley frente a un reglamento. Si es que en cambio los tiempos jurídicos se adelantan a los tiempos políticos y tenemos una sentencia en firme contra Correa, pues efectivamente él no podría ser candidato. ¿Y por qué es importante esto? Porque si es que Correa es candidato a la vicepresidencia de la República, quien quiera que sea su candidato a presidente, simplemente pues el arrastre electoral va a ser contundente de toda la votación cautiva del correísmo, que está entre un 20 y un 25%, lo cual automáticamente le ubica ya en la segunda vuelta electoral de manera segura. Ahora, ¿qué pasa en un escenario en el que Correa no sea candidato a la vicepresidencia de la República? En este caso, pues tendrían que ver una figura que tenga una imagen no polémica, una figura que pueda de alguna manera u otra, ¿no es cierto?, tener y generar adhesiones electorales, de tal suerte que no haya una migración de una parte de la votación cautiva correísta en beneficio de otras candidaturas. Ahí tendrán que pasar bastante los correístas a quién eligen. Si es que no es una figura que tenga efectivamente una imagen potente, importante desde el correísmo, se corre el riesgo, repito, de que una parte de ese electorado pues migre a favor de otras candidaturas. Ahora, sobre los Entonces, supuestos, todo va a depender sobre los supuestos que usted ha utilizado, Marco, con respecto a las posibilidades de ser candidato de Correa. Creo que ha quedado en los últimos días muy claro de que es prácticamente imposible, si no imposible directamente, que él pueda ser candidato a la vicepresidencia de la República, pues el Consejo Nacional Electoral elaboró y aprobó reglamentos que obligarían a Correa y a cualquier otro ciudadano a inscribir candidaturas como la del presidente o vicepresidente de la República en forma personal ante las autoridades ecuatorianas en territorio nacional. Correa, con sus 2 órdenes de prisión por 2 casos y la amenaza latente, probablemente muy cercana de que sea ratificada su sentencia, le vemos, reiteramos, prácticamente sin ninguna posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia de la República, ¿o usted lo mira de otra manera? Hace días, Gustavo, le escuché al doctor Jorge Morales, y él tenía la tesis exactamente parecida a la mía. Sí, pero perdóneme la interrupción, esto fue antes de que el Consejo Nacional Electoral emita este reglamento.
Bueno, pero yo lo que le señalé hace un momento, Gustavo, en honor a la objetividad jurídica, es que la ley, en este caso la ley electoral, el Código de la Democracia, está por sobre un reglamento, ¿no es cierto? Eso es el orden jurídico obvio y natural. Sin embargo, las decisiones son finalmente políticas. ¿Qué pasa en el caso de que efectivamente se haga lo que usted señala, ¿no? Si prevalece, digamos, la decisión del Consejo Nacional Electoral, Correa tendría la opción de ser candidato, si es que los tiempos políticos le favorecen, le permiten, a asambleísta Sí. por los migrantes, en este caso por los migrantes de Eso Europa. sí, Entonces, no tiene... siguiendo un proceso preliminar de elecciones internas en el partido y una inscripción que podría hacerlo en una alegación ecuatoriana en el exterior. Es decir, ya no sería candidato a vicepresidente, sino a otra dignidad. En cuyo caso, además, yo pienso que políticamente se le podría favorecer porque nuevamente se revictimiza Correa, ¿no? Siempre ha utilizado la estrategia de la victimización y por lo tanto, si ponen un buen candidato a la presidencia de la República, el correísmo va a recoger la mayor parte de su votación cautiva en las elecciones del próximo año. Otro tema que Más bien aquí quisiéramos... yo quisiera... sí, adelante, por favor. Las condiciones de este momento de desprestigio de la política son tan grandes, las instituciones políticas se han deslegitimado, los políticos están recibiendo cuestionamientos, rechazos de la mayoría de la población nacional, que este es precisamente un momento propicio para que exista una figura del outsider. Bueno, Sonnenhorst quiere jugarse papel, pienso que no tiene las características para ello, porque ¿qué es un outsider? Un outsider es un político advenedizo y recién llegado. ¿Qué quiere decir advenedizo? Alguien que no pertenece al mundo de la política, que viene fuera de los límites de la política. Outsider fueron, por ejemplo, en los años 90 Freddy Ehlers. Outsider fue Lucio Gutiérrez, quien fue un militar, vino de ese mundo militar, fuera de la política, llegó a ser presidente de la República. Outsider fue Correa, que vino de la academia y llegó a ser presidente de la República. Este es el país de los outsiders, advenedizos, pero también recién llegados. En el caso de Sonnenhorst, él no es un advenedizo, él ha estado ya casi 2 años como vicepresidente de la República. Y por otro lado, él no es un recién llegado, él ha sido ya un político. No obstante que en el discurso él dice que es independiente, que no es político, eso no es sino una retórica en función de captar precisamente ese electorado inconforme con los políticos, ¿no? Sonnenhorst aspiraría a ser, repito, outsider, pero la naturaleza de su candidatura no permitiría que juegue ese papel. Pero lo más cercano que les queda a aquellos actores que han venido ya actuando en política, pero que quieren desligarse de alguna manera de los partidos políticos tradicionales o de la política tradicional, es el de asumir la etiqueta de un candidato ciudadano. Y eso es lo que intenta Otto Sonnenhorst en su discurso de salida, denostó contra la política ecuatoriana, incluso contra el sistema de gobierno, tuvo varios calificativos al respecto. Pero vamos más allá. Guillermo Lasso, quien fue finalista y quien posiblemente perdió las elecciones con fraude, igual en reciente entrevista con este medio, luego de criticarnos por la sugerencia de que era un mal necesario la política y que iba a tener que negociar, nos dijo que él no haría colisiones con partidos o políticos tradicionales, de que él iba a ser un movimiento auténticamente ciudadano, y luego ante nuestra insistencia nos contó que sus apoyos en Cuenca son Esteban Bernal y Marcelo Cabrera. Quisiera también su comentario sobre estos temas. Bueno, no me sorprenden esas contradicciones porque en la práctica política es muy usual no hacer lo que se dice. Esto hizo precisamente el vicepresidente de la República. Recordemos, Gustavo y Rosana, que fue muy cuestionado el vicepresidente por su protagonismo y la publicidad constante y reiterativa que se hacía respecto a el manejo de la pandemia en los 2 primeros meses de la crisis sanitaria. Se le estaba inculpando de que estaba ya en una suerte de pre-campaña electoral. ¿Qué respondió el vicepresidente? Que no era eso, ¿no es cierto? Que él simplemente estaba haciendo una labor de servicio, que eso era su interés y que no iba a ser candidato. Y a la vuelta de la esquina, pues ya lo vemos con aspiraciones de ser presidente de la República. El vicepresidente en su discurso de renuncia dice lo siguiente, que él dejó la vicepresidencia en función de aperturar un camino para resolver los problemas del hambre, el desempleo y la corrupción. Palabras textuales. Entonces la gente le va a preguntar cómo es que usted quiere combatir la corrupción, quiere resolver el desempleo y el problema del hambre habiendo estado en un gobierno, ¿no es cierto?, como el de Lenín Moreno. Entonces, una cosa es la retórica política, otra cosa es la práctica política. Y en eso la gente tiene que tener mucha atención, sobre todo si queremos un electorado que esta vez vote con un voto de opinión, un voto reflexivo, un voto crítico, un voto calificado.
y no el simple voto clientelar. Entonces, lo que usted acaba de señalar, Gustavo, da cuenta que efectivamente todos aspiran a ser independientes, a políticos, a ser candidaturas ciudadanas. De una u otra manera, yo pienso que quieren repetir, y quizás este es el caso más particular de Sonnenhorner, el escenario político y la experiencia que tuvo el propio Correa. Yo veo parecidos en las formas entre Correa y Sonnenhorner. Vea usted que Correa renunció siendo ministro de Economía para ser candidato. Sonnenhorner, vicepresidente, renuncia para ser candidato. Correa decía que era el candidato joven, el candidato del cambio. Sonnenhorner quiere presentarse también como el candidato joven, el candidato del cambio. Correa decía que era independiente, despotricaba con la clase política. Lo hace Sonnenhorner, el candidato independiente, el candidato que además juega con los símbolos, la presencia de José Joaquín Belmuedo, ¿no es cierto?, en la foto, la bandera nacional. Entonces quiere reivindicarse como el candidato del patriotismo, el civismo de la ciudadanía. Son formas que tienen que ser leídas por la gente en función de ver tras de eso cuáles son las verdaderas intenciones de la propuesta que tienen los candidatos. Ahora, para quedarnos con algo concreto, Marcos, si es que le hemos interpretado bien, ¿usted estaría de acuerdo en que si hoy fueran las elecciones, el candidato del correísmo es el que más probabilidades tendría de ganarlas? De ganar por la primera vuelta, Gustavo, sin duda, ¿no? Sea por la votación cautiva, pero yo veo difícil que pueda finalmente ganar las elecciones en la segunda vuelta electoral. Marco, por lo menos en las actuales condiciones. Marco, también sería importante conocer la actuación del movimiento indígena. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene usted? Aparentemente habría una fractura dentro de este movimiento, aunque la CONAIE ha manifestado su intención de desmarcarse del correísmo. Habría un grupo de este sector que se juntaría a este nuevo movimiento que estaría planteando y proponiendo el expresidente de la República, Rafael Correa. La CONAIE también ha estado analizando algunos nombres como precandidatos a la presidencia de la República. Deberá ser parte de una coalición amplia de la izquierda, de la centro izquierda, el rol de los indígenas en el proceso electoral del 2021. Bueno, sin duda, todos sabemos de que el movimiento indígena y sus dirigentes particularmente responden, ¿no es cierto?, a una organización social, la más importante del movimiento indígena, en este caso la CONAIE, y que movieron también el tablero político en el mes de octubre, con el protagonismo que cobraron figuras emblemáticas, dirigentes como Isa, como Jaime Vargas. No le menciono a Carlos Pérez porque ya ha sido una figura conocida en la dirigencia indígena, fue presidente de la Ecua Runari, la filial más importante de la CONAIE. Y yo pienso que las aspiraciones político-electorales del movimiento indígena solo pueden tener éxito en condiciones de unidad. Si es que se dividen, si es que prevalecen más los ámbitos del interés y la ambición personal por sobre los intereses de su propia organización y del país, simplemente podrían tener un fiasco electoral. Si es que van en condiciones de unidad, podríamos tener la posibilidad efectivamente de una candidatura nueva que refresque el escenario político electoral, ya sea con Vargas, ya sea con Isa, el propio Yacu Pérez. Me parece que incluso Jaime Vargas no sería precisamente el candidato idóneo por los deslices, los exabruptos que él ha tenido y que más bien ha generado como costo críticas en contra no solamente de él, sino del propio movimiento indígena. Y es fundamental e importante que incluso amplíen el espectro de alianzas. Tampoco el candidato indígena por sí solo puede tener una gran proyección electoral. Es fundamental que generen una alianza con otros sectores sociales y políticos ubicados desde centro hacia la izquierda, sin duda, porque ellos van a representar la candidatura única de la izquierda, incluidos los partidos de la izquierda clásica. Menciono a Más de Pachacuti, que es la expresión política electoral del movimiento indígena. En este caso, pues puede ser una fracción del Partido Socialista y la Unidad Popular, ex MPD. Pero también tendrían que hacer una alianza electoral y social con los sectores de la costa, porque el movimiento indígena es fuerte en la sierra. Por ejemplo, pongamos una candidatura de un dirigente indígena, cualquiera de los nombrados, tiene que efectivamente estar acompañado de una figura también que tenga fuerza, que sea conocida, que tenga una buena imagen, especialmente en la provincia del Guayas y particularmente en la ciudad de Guayaquil, si es que quieren optar con una participación electoral, con una opción de poder en el 2021. Bien, muchas gracias por su análisis al sociólogo Marcos Salamé, él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.